Quiero compartir en esta hora, en este tiempo, la palabra del Señor. Y el apóstol Pedro, ahí en su segunda carta, el capítulo 1, el versículo 3 y 4 nos habla algo extraordinario. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Yo quiero mencionar algo muy interesante que el apóstol Pedro habla en su segunda carta, aquí en el capítulo 1, el versículo 3 y 4. Pero sobre todo, quiero centrarme en lo que el apóstol habla acerca de lo que hay en el mundo, de la corrupción que hay en el mundo. Y realmente, cuando nosotros analizamos los diferentes sistemas que encontramos en una sociedad, en nuestra sociedad, por ejemplo, el sistema político. El sistema político, cuando nosotros lo analizamos, la política está totalmente corrompida. Corrompida quiere decir que es algo que se ha adulterado, que se ha mezclado con cosas que no persiguen ese bien de justicia como debe ser la política, la forma de gobierno hacia un pueblo, hacia una nación. La política se ha corrompido, la política es corrupta para nuestros tiempos. Tenemos también no solamente el sistema político, sino el sistema económico en nuestra nación, en nuestro país, en nuestra sociedad. Es un sistema que está corrompido, es un sistema que es corrupto. O sea, la economía se está sustentando a base de situaciones o a base de cosas que son injustas, robos. Bueno, ¿qué hablar del financiamiento económico? A veces, pues, la influencia o la provisión del dinero para una nación viene de la corrupción, viene es producto de situaciones o cosas o actividades ilícitas. Es la palabra que estoy tratando de buscar. Pero el sistema económico, pues, está corrupto. Tenemos el sistema, hablábamos del sistema político, el sistema económico. Bueno, el sistema religioso también, hablemos un poquito así del sistema religioso. El sistema religioso se ha corrompido. Hoy en día vemos muchas injusticias o mucha falsedad en el asunto religioso. Cuando se profesa una fe, la fe o las religiones se han corrompido, han hecho una mezcla, han hecho un mestizaje de la idolatría, de las cosas que a Dios no le agradan, de lo malo con el bien, han hecho una mezcla. Y cosas que antes pues se tenían moralmente buenas, pues hoy ya son malas, y las cosas que se tenían moralmente como malas, hoy ya se tienen como moralmente buenas. Hay un sistema religioso corrompido y corrupto, hay corrupción dentro de un sistema religioso. Bueno, tenemos y cuando analizamos, cuando hacemos este tipo de análisis, vemos que hay, como dice el apóstol
el apóstol Pedro, hay corrupción. Dice, hay corrupción en el mundo. Y la corrupción en el mundo, el apóstol Pedro dice, huyan de la corrupción que hay en el mundo. Huyan de esa corrupción. Huyan de esas cosas. Por lo tanto, es importante que nosotros pensemos en este momento. ¿Qué causa la corrupción? ¿Qué causa que un sistema político, religioso, económico pierda la dirección de la justicia? ¿Qué hace que un sistema político, religioso, económico pierda la dirección del amor, pierda la dirección de la compasión, pierda la dirección, como decía hace un momento, de la justicia? Y dice el apóstol Pedro que es la concupiscencia. El mundo se corrompe a causa de la concupiscencia. Y le voy a mencionar así 3 niveles de la concupiscencia. El primer nivel de la concupiscencia está señalado en que la concupiscencia es el deseo hacia lo material. Es el primer nivel de la concupiscencia. Concupiscencia quiere decir o se refiere a alguien cuando desea los bienes materiales. Con esto no quiero decir que desear tener una casa, desear tener un vehículo, desear tener una finca, un terreno, un trabajo, qué sé yo, cosas materiales, pues no es que sea malo, sino que la concupiscencia en el corazón de una persona toma lugar cuando ya hay avaricia. Se tiene una casa, 2 casas, pero yo quiero 4, 5, 6 casas para llenar mi corazón de orgullo y decir que yo tengo esto y que yo tengo aquello. Ahí es donde entra la corrupción, porque por querer desear tener bienes materiales, entonces las personas empiezan a hacer cosas ilícitas, actuar injustamente, actuar con odio, a no poner en práctica la compasión. Y ahí entonces se manifiesta la concupiscencia, hace que todo se corrompa, todo buen deseo se corrompa. El segundo nivel de la concupiscencia es que la concupiscencia es deseo por las cosas terrenales. Y mire, y esto es interesante porque hoy en día hay un espíritu que se está moviendo en la tierra donde el hombre desea las cosas terrenales. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que procurar las cosas eternas, las cosas celestiales, las cosas de allá arriba, del cielo, celestiales, donde no entra la polilla, donde no entra el ladrón. Nosotros a veces como seres humanos estamos más enfocados en las cosas terrenales. Somos más interesados por las cosas terrenales que por las cosas celestiales. Las cosas celestiales, las cosas que vienen de parte de Dios. Primero lo terrenal, no. La concupiscencia toma lugar cuando nosotros echamos a un lado lo celestial, las cosas que vienen de parte de Dios y que son eternas, y que nosotros las logramos y que las acumulamos aquí en la tierra. Por eso la palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Esto es interesante. Cuidado con estar anhelando más las cosas terrenales que las cosas celestiales. Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro, o donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si su corazón está en las cosas terrenales, su tesoro va a estar aquí en la tierra. Pero si su tesoro está en las cosas celestiales, su corazón estará en las cosas celestiales. No permita que la concupiscencia lo separe de las cosas celestiales.
podemos mencionar muchas cosas, pero yo creo que somos entendidos para comprender lo que este nivel de la concupiscencia y que esto nos llega a nuestro corazón. Y si hemos estado interesados más en las cosas terrenales que en las celestiales, tengamos mucho cuidado, porque esto es pasajero. Séquese la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Asimismo, son las cosas celestiales, son eternas. Y el tercer nivel de la concupiscencia es el deseo sexual distorsionado. Note bien, y aquí siempre hemos visto la concupiscencia así como un deseo sexual distorsionado. Y aquí quiero, ¿cómo entendemos este asunto de la concupiscencia en este tercer nivel? Que es un deseo sexual distorsionado. Bueno, muchos se preguntan o hay algunas ideas por allí de que el sexo es producto del pecado y no es así. El sexo es algo que Dios hizo en el cuerpo del ser humano. Eso lo hizo Dios. El sexo lo hizo Dios como un regalo de placer en el hombre y la mujer, como un disfrute de placer para el hombre y para la mujer cuando se unieran en matrimonio. Que la Biblia enseña que la relación sexual Dios la hizo y es parte de lo que Dios hizo en el ser humano como función de que el hombre y la mujer sintieran placer, pudieran unificarse, una actividad que une, fortalece la relación de un hombre y una mujer, y también la relación sexual es para procrearse, para formar una familia, para tener hijos. Entonces, cuando el deseo sexual es distorsionado, cuando se convierte en concupiscencia, bueno, el deseo sexual se convierte en concupiscencia cuando se sale de los parámetros establecidos por Dios. El sexo es para que el hombre y la mujer lo disfruten, sea de placer, de intimidad y de llevar placer a ambos, que se sientan gratificados como hombre y como mujer. Cuando el hombre empieza a tener una relación sexual fuera de ese propósito, entonces ya se convierte en un deseo sexual distorsionado y viene a convertirse en una concupiscencia. Por ejemplo, la fornicación es un deseo sexual distorsionado, es parte de la concupiscencia. La fornicación es cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales y no se han casado. La concupiscencia también se manifiesta como el adulterio. Es cuando un hombre está casado con una mujer y tiene relación sexual con una mujer que no es su esposa. Al igual viceversa, la mujer tiene relación sexual con alguien que no es su esposa. Entonces eso es adulterio. Ya es una distorsión del deseo sexual. Un deseo sexual distorsionado y se convierte entonces en concupiscencia. También tenemos la homosexualidad. Es parte de un deseo sexual distorsionado, porque cuando Dios hizo al hombre para que se uniera con la mujer y fueran una sola carne. No hizo al hombre para que se uniera a otro hombre o una mujer para que se uniera a otra mujer. Entonces ahí hay una concupiscencia, un deseo sexual distorsionado. También vemos algunas parafilias que son deseos sexuales distorsionados. Hoy en día, pues vemos una situación
bastante crítica en el mundo sobre la ideología de género. Hay una polémica fuerte, porque Dios, cuando hizo al hombre, lo hizo con esa identificación sexual. Hombre es hombre, y como hombre algo lo identifica como hombre. La mujer tiene característica que la identifica como mujer. Así lo hizo Dios. Pero en su naturaleza, el hombre, siendo hombre, no puede decir yo soy mujer. Y esa es la disputa que hay en una serie de ideas que, como decíamos al principio, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Así está el mundo hoy en día, pero que nosotros no seamos presa de la concupiscencia. Dice, huyamos de estas cosas, huyamos de la concupiscencia. El mundo se ha corrompido porque por causa de la concupiscencia. ¿Por causa de qué? De los deseos a los bienes materiales, de los deseos a los bienes terrenales y de los deseos sexuales distorsionados. Por eso el mundo está corrompido. Y el apóstol Pedro dice, huyan de esas cosas, huyan de esas cosas, huyan de esas cosas corruptas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros participemos de la naturaleza divina. Esto es espectacular. Aquí esto es tremendo. Dios quiere que usted participe de la naturaleza divina. Y alguien se preguntaría en este momento, ¿y cómo hacemos eso? ¿Cómo se hace eso? Eso es fácil. Aceptando a Jesucristo. Porque desde que Adán y Eva pecaron, desde que Adán y Eva desobedecieron, toda la humanidad cayó de la gracia, fue separada de Dios por causa de ese pecado, por causa de esa desobediencia. Más bien, el propósito de Dios es que el hombre tuviera una naturaleza divina como fue creado al principio Adán. Perfecto. Pero al desobedecer cayó. Bueno, viene Cristo y Cristo entonces, por medio de Jesús da su vida en la cruz del Calvario, resucita al tercer día y por medio de él nosotros podemos participar de esa naturaleza que un día el hombre gozaba, de esa naturaleza divina por medio de él. Por eso nosotros vemos que cuando aceptamos a Cristo, pues empezamos a ver esa manifestación divina de Dios en nosotros. Así que si usted está siendo arrastrado por la concupiscencia, huya, porque Dios quiere que usted participe de la naturaleza divina, de la naturaleza que viene de parte de Dios, como aceptando a Jesucristo. Si alguien en esta hora quiere aceptar a Jesús, ore conmigo. Ahí donde usted está, diga esta oración. Señor Jesús, yo confieso con mi boca que Jesús, que tú eres mi Señor, y creo en mi corazón que resucitaste al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca se borre. Jesús, yo renuncio a toda obra de concupiscencia, a todo deseo terrenal, deseo material, a todo deseo desordenado, deseo sexual desordenado. Renuncio a esas cosas y séllame con tu espíritu. Y de ahora en adelante yo quiero ser parte, quiero formar parte de esa naturaleza divina, de esa manifestación del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Deje que Jesús entre en mi vida, de que Jesús sea parte de mí. Gracias Jesús por salvarme, por ser mi Salvador, mi Rey, mi Dios, mi Señor. Amén. Si usted ha hecho esta oración, bueno, de ahora en adelante, usted es nueva criatura, como dice el apóstol Pablo allá en Corintios. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas